John Marulanda, asesor de investigaciones para la Corporación del Desarrollo de la Seguridad Social, CODES. El estudio que hoy tenemos, que no es propiamente un estudio, es un conjunto de reflexiones que lleva más o menos 8 meses en medio de un convenio que hizo la Corporación CODES con el CIES de México, el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social. Quiso ser un referente de reflexiones acerca del papel y la protección social que debe tener el adulto mayor para Colombia, muy por encima de las ideologías políticas o de la pérdida de neutralidad en los estudios. Aquí lo que queremos es hacer un conjunto de reflexiones a largo plazo acerca de básicamente cuál debe ser el sistema de protección social para el bienestar y la dignidad del adulto mayor a largo plazo en Colombia. Tenemos un conjunto de reflexiones que van básicamente desde el análisis de las tasas sociodemográficas, el aumento de los adultos mayores. Claramente para el 2060 vamos a tener casi 19 millones de adultos mayores y eso es otra realidad, es otra sociedad, es otra democracia. Adicionalmente, vamos a mirar que se necesita un plan maestro para poder articular todo el conjunto de subsidios para aquellos adultos mayores que de alguna manera no pudieron contribuir al sistema y estarán sujetos a una pensión. Entonces también se va a hablar de un plan maestro del conjunto de servicios que Colombia en este momento puede adoptar como parte del sistema de protección social y de salud. Vamos a hablar también del componente institucional y cómo podemos de alguna manera coordinar las instituciones para que ese conjunto de subsidios y acciones puedan contribuir a que el adulto mayor sea una persona, un protagonista de la sociedad colombiana y en ese momento parte de la democracia y la política del país en términos del volumen de adultos mayores que van a haber. Es un conjunto de reflexiones por expertos nacionales e internacionales que deben servir como referencia para lo que es la política del adulto mayor en los próximos años en el país. Desde su experiencia, ¿cómo ve a Colombia actualmente y cómo la proyecta para el 2060? Colombia en términos de seguridad y protección social tiene un sistema de salud que relativamente es hipertrofiado frente a los otros elementos que componen la seguridad y la protección social. Cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas de la OIT, mira que Colombia en protección social se encuentra a veces en la media o por debajo de la media en sistemas de protección. Eso sí, contando con muchos de los instrumentos jurídicos y de política pública que permiten que Colombia pueda tener un mayor ejercicio de protección social. Es decir, en ese caso, frente a lo que es protección social y particularmente lo que es el adulto mayor, a pesar de contar con mecanismos e instrumentos, Colombia puede hacer mucho más. Creo que tiene los recursos necesarios, creo que tiene la institucionalidad que lo puede hacer y en esa medida de cosas lo que necesitamos son políticas mucho más coordinadas, mucho más articuladas y mucho más armónicas con visión de largo plazo. O sea, Colombia tiene, como siempre lo hemos sabido en muchos temas, tiene el potencial necesario para poder proyectar esto y de eso se trata este conjunto de reflexiones que hace la corporación con el CIES de México para poder generar unos referentes de pensamiento que permitan de alguna manera hacer política pública de largo plazo. ¿Cómo está Colombia en comparación con los diferentes países de Latinoamérica? En términos de mecanismos e instrumentos, Colombia cuenta con buenos mecanismos e instrumentos de protección al adulto mayor, es decir, tenemos el sustento jurídico, tenemos el sustento de políticas que de alguna manera pueden llegar a una buena protección. El problema está en la implementación, como sucede en la mayoría de las políticas públicas, es cuando se tratan de articular, cuando se tratan de complementar, los recursos de alguna manera tienen que fluir de una manera más importante. Sabemos que en el caso de la protección social a veces son muy programáticos y dependen de cada administración. Aquí este conjunto de reflexión dicen que tenemos que tener un flujo permanente de recursos comparados con otros países de la región. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que pues obviamente importa en este caso el tamaño del país, pero son países que de alguna manera están mucho más cercanos a lo que nosotros queremos hacer de protección social. Si bien es cierto, este estudio abarca el tema de las personas adultas, ¿en qué influye, digamos, los jóvenes? Es que el estudio está hecho para los jóvenes de hoy. O sea, el estudio está hecho para que las personas que están entre los 20 y 30 años de hoy puedan tener un proceso de envejecimiento y de vejez saludable, contributivo al sistema y que no sufran de la precariedad que muchos adultos mayores hoy sufren en Colombia por no haber podido cotizar al sistema o tener una pensión suficiente. Entonces, el estudio propiamente, si uno lo quiere ver, está hecho para las personas jóvenes. Las personas jóvenes, de alguna manera, con la disminución que vamos a tener de tasas de natalidad, pues van a haber menos jóvenes disponibles para muchos trabajos. La corporación, por ejemplo, está pensando en mirar cómo podemos tener adultos mayores que puedan estar básicamente ocupados en ciertas actividades que no sean competitivos con los trabajos que tienen que desarrollar los jóvenes para tener, dijéramos un envejecimiento y una vejez mucho más productivas
integrales y de bienestar. Entonces los jóvenes, es para los jóvenes de hoy que estamos haciendo todo este trabajo. Frente a los factores que pueden influir positivamente, ¿cuál cree que es a largo plazo el más importante? Pues el hecho de que el país de alguna manera cuenta con todos los mecanismos, instrumentos, que tenemos la suficiente experiencia, que somos muchas las organizaciones que estamos trabajando en establecer una visión de largo plazo. Creo que hay condiciones necesarias, creo que hay que generar, como lo propende la corporación, una cultura de la seguridad social. Entonces, que el adulto mayor, que estamos proyectando en todo este tiempo, de aquí hasta el 2060 por lo menos, pueda tener todo un proceso de envejecimiento y vejez dentro de una cultura de la seguridad social y de la protección social. Con respecto al sistema de pilares de la cuestión de pensión, ¿cómo se comporta o cómo lo ve con respecto al estudio? Bueno, aquí hay que adivinar un poco que el estudio, básicamente, que no es un estudio, es más un conjunto de reflexiones, aunque tiene el rigor de una investigación muy importante por diferentes expertos nacionales e internacionales. Aquí estamos viendo esencialmente que el sistema de pilares, digamos, va a depender mucho de la dinámica laboral, del proceso de industrialización que sufre el país, de básicamente lo que va a suceder con los cambios que se están reformando, que se tienen como propuesta ahora en el Congreso de la República. Entonces, dijéramos que hay demasiadas variables y precisamente en ese tema donde tenemos que tener una visión de conjunto y de largo plazo, el estudio establece una serie de reflexiones. Pero el tema no es complicado, el tema no es de una perspectiva fácil y hay que mirar que es posible, y uno de los escenarios es que haya un porcentaje de adultos mayores, ya dije que son por lo menos 19 millones en 2060, que vayan a tener que estar subsidiados, y si donde el país no es eficiente, equitativo y contundente en esa implementación de subsidios, vamos a tener posiblemente adultos desprotegidos y con unos subsidios que son ineficientes e inequitativos.